Entonces, la doctora Iracema Alcántara, a quien le voy a ceder la palabra en un momento, es licenciada en Geografía por la UNAM y doctora en Geografía por la Universidad de Londres. Tiene una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Desde hace 20 años es investigadora en el Instituto de Geografía de la UNAM, en donde ha desarrollado las líneas de investigación de geomorfología, procesos de remoción en masa, geografía de los riesgos e investigación integral del riesgo de desastres. Es autora de más de 150 publicaciones, fue vicepresidenta de la Unión Geográfica Internacional, del Comité Científico del Programa de Investigación Integral en Riesgo de Desastres, del Consejo Internacional de Ciencias. Actualmente es integrante del Comité Científico de la Iniciativa Internacional de Investigación de Montaña y del Consejo Científico del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO. Doctora Iracema, le agradecemos muchísimo su presencia y comparto su presentación y le activo el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a los colegas de la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, especialmente al doctor Fernando González Villarreal y al maestro Jorge Arriaga por la amable invitación para estar el día de hoy con ustedes. Bueno, la plática que compartiré busca identificar los retos y oportunidades de comunicación del riesgo de desastres asociados con el agua. Para ello, iniciaré recordando a manera de introducción cuáles son los elementos fundamentales del proceso de comunicación, con la finalidad de poder abordar posteriormente la importancia del entendimiento y la comunicación del riesgo de desastres relacionados con el agua, para finalmente reflexionar y compartir con ustedes algunos de los retos y oportunidades que este tema nos demanda. Bueno, como todos sabemos o recordamos, la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, de información y de mensajes en el cual se involucran dos o más personas. Recordemos que existen varios elementos en la comunicación, los cuales podemos observar en esta diapositiva. Debemos entender la comunicación entonces como un proceso complejo de relaciones que se construyen a través de un intercambio de mensajes con códigos o lenguajes similares con la intención de que sus objetivos sean entendidos. El emisor, hablante o escritor es quien comunica en primer lugar o toma la iniciativa de comunicación, mientras que el receptor, oyente o lector es quien recibe ese mensaje. El código o lenguaje es un sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el idioma inglés, el español, el código Morse, el sistema Braille, las señales, etc. El mensaje está formado por las diferentes ideas o información que queremos transmitir y cuyo significado va a ser interpretado por él o los receptores. Y el canal es el medio de envío a través del cual se emite ese mensaje. Asimismo, es importante señalar que hay otro elemento fundamental que es el contexto, y este se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. El contexto se relaciona con la emisión y recepción de ideas y se vincula en gran medida con aspectos culturales. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar su consecución. Entre ellos, y en particular en el riesgo de desastres, es fundamental la fuente de información o el emisor. Estarán, por ejemplo, de acuerdo conmigo que no es lo mismo entender la dinámica de los planetas teniendo como fuente de información o emisora a la doctora Julieta Fierro, quien además de ser una excelente astrónoma, es también una gran divulgadora de la ciencia, que contar con la información que pueda proporcionar alguna astróloga. Entonces, bueno, la fuente es muy, muy importante. El código lenguaje, ya habíamos dicho que es el conjunto de claves, imágenes, etcétera, que sirven para transmitir el mensaje. Dicho lenguaje o código debe ser compartido por el emisor y el receptor o los receptores. En la comunicación verbal se utilizan las palabras, ya sea de manera oral o escrita,
mientras que en la comunicación no verbal se utilizan gestos, imágenes, sonidos, señales, entre otras expresiones, y esto también es de suma relevancia para el tema que nos atañe el día de hoy. El mensaje es el contenido de la comunicación, pero es importante definir qué tipo de mensaje queremos dar. ¿Es un mensaje informativo, educativo, de política pública? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Es muy importante especificar ese contenido. La siguiente, por favor. El canal, bueno, ya sabemos, es el medio a través del cual se emite el mensaje y habitualmente se utilizan medios de comunicación orales auditivos y gráfico-visuales, los cuales son complementarios. Podemos resumir entonces que todos los elementos del proceso de comunicación de los que hemos hablado son muy importantes para evitar precisamente los problemas de comunicación. En el caso del tema que nos compete el día de hoy, es de suma relevancia tener una comprensión cabal del significado del riesgo de desastres relacionados con el agua para poder aprovechar esas bondades de la comunicación y coadyuvar en la reducción del riesgo. Para iniciar, es de suma relevancia entender que los desastres no son instantáneos, no aparecen mágicamente de la nada, sino que son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo, ya que sus causas están profundamente arraigadas en la historia de la sociedad, su estructura y organización, y especialmente se vinculan con las relaciones entre los seres humanos y el ambiente. El riesgo de desastre resulta de las interacciones entre amenazas, condiciones de vulnerabilidad y exposición. Esto es, el riesgo de desastre es una condición potencial o latente de que ocurra un desastre y está ahí siempre presente. Las amenazas son procesos, fenómenos o actividades que pueden desencadenar un desastre. Tienen orígenes diversos, esto es, pueden ser naturales, socionaturales, tecnológicas o biológicas, como la COVID-19, por ejemplo, mientras que la vulnerabilidad es una condición social muy compleja. Se puede entender como el nivel de susceptibilidad o predisposición de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a sufrir daño o efectos adversos en función de una serie de factores y procesos sociales, políticos, económicos, institucionales y ambientales que se van construyendo a través del tiempo. La exposición a las amenazas de cualquier tipo hace referencia a la localización o ubicación de personas, infraestructura, producción, riqueza, recursos naturales, entre otros, en relación con la ocurrencia de esas amenazas. Los desastres resultan entonces de la materialización del riesgo, es decir, cuando ese riesgo generado por la combinación de amenazas, vulnerabilidad y exposición deja su condición potencial o latente para concretarse, y por ello los desastres no son naturales. Existen distintos tiempos de riesgos de desastre relacionados con el agua, como ya se mencionó al inicio de del webinar. Entre ellos, debido a su impacto socioeconómico, destacan las inundaciones, la que sigue, por favor, las tormentas, la que sigue, la sequía, la que sigue, por favor, los procesos de remoción en masa, comúnmente conocidos como deslizamientos o deslaves, la que sigue, por favor. Todos ellos están relacionados con el cambio climático, que es un factor de riesgo de suma relevancia en las escalas global, regional y, por supuesto, local. Los desastres relacionados con el agua tienen gran impacto en la sociedad. Por ejemplo, en el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, donde se hace un recuento del impacto global de los desastres en la última década, se documenta que el 44% de los desastres registrados están vinculados a inundaciones y 28% a tormentas. Si bien el número de víctimas fatales no es tan alto, el número de personas afectadas sí es muy, muy alarmante. 41% del total ha sido afectada por inundaciones y 35% por sequía.
Prácticamente también la mitad de las pérdidas económicas, esto es el 47% del total, se deben a desastres desencadenados por tormentas y el 22% a inundaciones. Para pasar al siguiente punto de la plática, debo señalar que los esfuerzos centrados en la comunicación del riesgo de desastres son muy importantes, ya que pueden ayudar a entender por qué ocurren los desastres y, por supuesto, a reducir el riesgo. No obstante, la comunicación del riesgo de desastres no es trivial, ya que requiere un conocimiento del proceso de construcción del riesgo que se entienda cabalmente, ya que es eje fundamental de los mensajes a comunicar y del conocimiento que queremos transmitir. Es imperante, entonces, dejar atrás la comunicación de riesgo en la que los desastres son etiquetados o vistos como desastres naturales, ya que este mensaje transmite que es el fenómeno natural, esto es la amenaza física, la causa de los desastres. Se visualiza el desastre como un problema de la naturaleza y le confiere a la sociedad un carácter de externalidad y de imposibilidad de acción, lo cual, por supuesto, es erróneo. El proceso de comunicación del riesgo no debe funcionar como un teléfono descompuesto en el que los conocimientos científicos generados tanto por las ciencias naturales o como por las ciencias sociales sean devaluados o mal interpretados a conveniencia de quien comunica. Hay diversos factores clave en la comunicación del riesgo de desastre. Entre ellos destacan los 6 que se incluyen en esta lista. La información debe ser accesible para todos los actores, debe ser transmitida en los lenguajes necesarios y a través de los diversos canales de comunicación en función del contexto existente. La visión integral de la comunicación debe fundamentarse en un sistema de colaboración y alianzas que estimule la participación y apropiación por parte de los múltiples actores. Y en la confianza es básica en los procesos de comunicación, por lo que el grado o nivel de precisión y exactitud de la información a transmitir debe garantizar su credibilidad y así poder incidir en la producción del conocimiento y la conformación de opiniones. Los receptores usuarios de la información deben poder evaluar la confiabilidad y credibilidad de la información por medio del conocimiento de sus fuentes, por lo que los emisores deben ser responsables por el contenido que publican y distribuyen. Esto es de suma relevancia. De manera adicional a la conservación de la información para su uso, es crucial que la comunicación sea un proceso permanente, que garantice su sustentabilidad. Y finalmente, la comunicación debe considerar un enfoque de derechos humanos. Esta nunca debe ser utilizada para distorsionar, engañar o causar daños a poblaciones afectadas o en riesgo. Existen entonces muchos riesgos y oportunidades vinculados con la comunicación del riesgo de desastre. El mayor de ellos consiste en impulsar un proceso comunicativo multidireccional que fortalezca la aplicación del conocimiento hacia la toma de decisiones y acciones por parte de las autoridades competentes y de la población en su conjunto. Para ello es fundamental establecer un flujo informativo permanente que incluya contenidos relacionados con la construcción social del riesgo de desastre y su reducción, de tal manera de que todos los días se hable del tema y no solo cuando se avecina la ocurrencia de amenazas o ya ocurrió un desastre. Y dichos contenidos, por supuesto, deben incluir tanto aspectos de vulnerabilidad como de exposición y amenazas. La que sigue, por favor. Y bueno, pues entonces, un mensaje ineludible en la comunicación del riesgo es precisamente el entendimiento de la acción humana como el factor principal y el motor de la construcción del riesgo de desastre. La que sigue, por favor. Es importante, asimismo, crear un espacio de reflexión y corresponsabilidad para implementar una política pública orientada a la gestión integral del riesgo de desastre en consonancia con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que como deben saber es una estrategia internacional que busca la reducción sustancial del riesgo de desastres, de las pérdidas derivadas de los desastres, y entre cuyas 4 prioridades está, siguiente diapositiva por favor, comprender el riesgo de desastres.
Si no comprendemos que el riesgo de desastres es socialmente construido, no podremos reducirlo. La siguiente, por favor. Y es en este marco que la gestión integral del riesgo de desastre debe ser entendida como un proceso social impulsado por estructuras institucionales y organizacionales cuyo fin debe ser la permanente y continua reducción y el control de los factores de riesgo en la sociedad a través de la implementación de políticas, estrategias e instrumentos y acciones concretos de manera articulada con los procesos de gestión del desarrollo ambiental y sostenibles. La siguiente, por favor. Del mismo modo, debemos privilegiar la oportunidad de que la comunicación del riesgo multidireccional también favorezca procesos y acciones encaminadas a garantizar la coherencia entre agendas internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Cambio Climático, la nueva Agenda Urbana y, por supuesto, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. La siguiente, por favor. Y para ello es requisito fundamental que la política pública territorial se fundamente, se base en la ciencia integrada. Este requisito es sin duda el mayor de los retos que tenemos pendiente. La siguiente, por favor. Y bueno, con esta diapositiva espero que no hayan dormido tanto y les agradezco mucho su atención a todos. Doctora, muchísimas gracias. Nadie se durmió. Vamos a continuar ahora con el doctor Rodrigo Garibay. Me permito presentarlo rápidamente. Él es doctor en Lógica y Filosofía por la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con 15 años de experiencia en temas como psicología en emergencias, búsqueda y rescate, respuesta en desastres y protección civil. Es técnico en urgencias médicas, técnico en rescate vertical y certificado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Él fungió como coordinador del programa de atención y acompañamiento psicológico y psicosocial en emergencias y desastres en el CENAPRED, y trabajó en temas de protección civil en Sedesol y la Secretaría de la Función Pública. Al presente participa como asesor técnico en el Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental. Entre sus múltiples publicaciones se encuentran lecciones aprendidas y buenas prácticas en la respuesta de salud mental ante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y los MOOC como una herramienta para la enseñanza y la intervención psicosocial en emergencias. Actualmente, el doctor Garibay es director general de vinculación, capacitación y difusión de la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo de la Ciudad de México. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a platicar una cosa ligeramente diferente a lo que acaba de comentar la doctora Iracema, particularmente porque nuestros modelos teóricos difieren, ¿no? Yo voy a sostener una tesis a todo lo largo de la ponencia. Históricamente se ha identificado el modelo del código, que es el que comentaba la doctora Iracema. Como todos bien sabemos, el país, ¿no? México, es propenso a tener impactos de diferentes fenómenos perturbadores, y en este sentido es que hay estrategias para mediar las posibles afectaciones que tendremos. En este sentido es que surgen, por ejemplo, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el CIAT-CT, o el propio sistema de alertamiento sísmico mexicano, ¿no? Todos estos sistemas, en principio, pues tienen o dan una señal y esperan que las personas respondan en consecuencia. Entonces, en la parte que me voy a centrar es en la última milla, es decir, lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de la comunicación de riesgo para que el mensaje que se brinda ejecute una acción determinada, ¿no? Esto internacionalmente se lo conoce como la última milla. La que sigue, por favor. Para entender el tema de la última milla ha habido diferentes esfuerzos teóricos, ¿no? El primero de ellos, y que es justamente el que comenta la doctora Alcántara, pues es un modelo que se le conoce como el modelo de código, ¿no? En el cual pues hay una decodificación, se hace un mensaje, hay un canal, este mensaje se emite con una especie de código, este código es, digamos, decodificado por un receptor, y entonces esperamos que ese receptor pues tenga una acción puntual modelada por este mensaje, ¿no? Este modelo es insuficiente para entender respuestas reales a nivel de terreno, ¿no? Entonces, hay propuestas alternativas muy interesantes que utiliza, por ejemplo,
principios generales de la pragmática entendida como lo hace Grice y no como lo hace Charles Sanders Peirce, padre de la pragmática norteamericana, y que en realidad asume que el oyente modula su acción pues dependiendo de diferentes factores, ¿no? Hay muchísimas cosas que están alrededor, la ubicación, el conocimiento de trasfondo, la percepción de riesgo, las características del canal, las experiencias pasadas, etcétera, ¿no? Pues lo que yo voy a permitirme hablar a continuación es cómo es que este modelo de comprensión inferencial permite entender muchísimo más claro cómo es que las personas piensan y en este sentido poder generar alteraciones en el proceso de la comunicación que ayuden a que haya una respuesta óptima por parte de la persona, ¿sí? Entonces, lo que normalmente entenderíamos o que está como muy manejado dentro de los sistemas de alerta temprana es cómo codificamos el mensaje y cómo lo transmitimos, ¿no? Ahí están los canales, etcétera, y ahí, digamos que se engloba lo que estaba comentando la doctora Iracema. Por otra parte, eso es, digamos, lo que le llamaríamos el lado lejano de la pragmática. El lado cercano es cómo es que la persona interactúa con esa información una vez que se recibe, ¿no? Entonces, cómo se interpreta y ahí, digamos, que el abanico de posibilidades, ¿no? La que sigue, por favor. Algunos de los, digamos, de los agentes internacionales más importantes que están o que voltearon a modificar sus modelos de la gestión del riesgo y particularmente de la comunicación del riesgo es la NOAA, ¿no? La Agencia de Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, ¿no? Y ellos utilizan un modelo simplificado en el cual sí se centran en qué es lo que está pasando en esa caja negra en el momento en el que logramos transmitir un mensaje y que estamos buscando una respuesta particular. Esta respuesta puede ser evacuación, protección de propiedades, mayor información del evento, etcétera, ¿no? Entonces ellos establecen que alrededor de todo esto, que si bien está mediado por una serie de características que impactan directamente en el individuo o en las instituciones de manera particular, ¿no? Hay un primer componente que es la conciencia del riesgo, ¿no? Entonces, para que haya una adecuada conciencia del riesgo, nosotros tenemos que tener muy claros cuáles son las señales, trabajar en el desarrollo de procesos de condicionamiento en relación del individuo a estas señales y la respuesta que queremos, y está ahí la parte de digamos, como el primer gran paquete de la comunicación, ¿no? Después, este gran paquete tiene que hacerle sentido al individuo y ahí es donde está la parte del entendimiento del riesgo, que es, pero más importante es cómo me va a afectar a mí, ¿no? ¿Cuáles van a ser las afectaciones que voy a tener yo como individuo a partir de esa información que estamos recibiendo? Ahora, la información se tiene que caracterizar y un componente central es el concepto de relevancia. Entonces, el concepto de relevancia que desarrollan Sperber y Wilson desde el 2000, ¿no? Más o menos, nos permite generar un marco conceptual que permite a la persona interpretar los elementos del mundo, digamos, con los que está interactuando constantemente en virtud de la información previa que él tiene. Y eso, por supuesto, es lo que le permite identificar qué tanto lo va a afectar y en este sentido entender no solo el riesgo, sino el peligro en un sentido mucho más de agencia, ¿no? Por mencionarlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me dice la información? Etcétera. Después viene la ponderación, es decir, con esta información y entendiendo que me puede afectar de algún modo particular, ¿qué debería yo de hacer? Y esto, por supuesto, está mediado por tu información de trasfondo, ¿no? Y finalmente, pues obtenemos alguna respuesta que a veces está, si nosotros no brindamos la información de manera correcta, puede ser buscar más información y no cabo acciones de protección o de respuesta a la emergencia. Dentro del modelo de la NOAA, desde la perspectiva particular de diferentes investigadores de la comunicación del riesgo, no es un modelo que permita interpretar claramente qué es lo que está pasando. Todavía hay muchas cosas grises ahí dentro, ¿no? Entonces, para abordar este componente de la última milla, aún hay modelos mucho más sofisticados
que permiten clarificar, por ejemplo, cuáles son los componentes que están preconscientes para que la persona, mediante procesos automáticos, que son llamados procesos tipo 1, ¿no? Y que eso está de fondo en los grandes mecanismos de toma de decisiones, y que de hecho tanto el premio Nobel del 2000, Kahneman y Tversky, como el del 2017, Richard Thaler, coinciden en que estos procesos tipo 1 son aquellos que determinarían la relevancia de la información con las cuales se está interactuando nuestros elementos sensoriales y el mundo, para poder generar procesos inferenciales y de ahí una toma de decisiones significativa. No voy a meterme a profundidad a estos modelos porque son bastante más complejos, pero sí al final de la presentación les voy a dejar algunas ligas para que ustedes puedan profundizar en estos modelos si es que así les interesa. Lo que a continuación estamos mostrando es un metaanálisis de las mejores prácticas que proponen algunas de las principales agencias internacionales, ¿no? Geológicos muy famosos hoy en día. La IAE es la Agencia Internacional de Manejo de Emergencias Psicosociales de la Cruz Roja Española. La NOAA, Understanding Risk, probablemente ustedes lo conocerán, es una iniciativa del Banco Mundial. Y hay guidelines, por ejemplo, muy particulares del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias estadounidenses. Todos estos tienen diferentes, digamos, recomendaciones de cómo deberías tú de presentar la información, y son las que ustedes ven en pantalla. Sin embargo, si nosotros hacemos un simple análisis de saturación, y es decir, cuáles recomendaciones coinciden en más de uno, nosotros veríamos la tabla que tendríamos del lado derecho. Es decir, que todas estas agencias coinciden en que estos 8 componentes son centrales en cuanto al desarrollo de la comunicación de emergencias. 1, el mensaje debe ser rápido, debe ser asertivo, debe ser proporcionado por agentes que ya tengan cierta credibilidad en la propia comunidad, con empatía. El contenido debe estar enfocado al riesgo sobre el que se esté tocando la información en ese momento particular. Debe fomentar la acción siempre, ¿no? Debe fomentar la acción en la medida que los individuos sí puedan echar a andar estos procesos. Debe de manejarse con respeto, y además hay que entender que la comunicación de riesgo no solo es cómo la recibe el individuo, sino después cómo ellos diseminan la información en todas direcciones, ¿no? La que sigue, por favor. Ya me queda muy poquitito tiempo, entonces lo único que quisiera mencionar es que ahí están 3 ligas muy interesantes. La primera es a los documentos de la NOAA, donde se establecen, donde se describen estos 4 grandes procesos que eran los que les comentaba anteriormente. Uno sobre inferencias abductivas, donde se habla sobre la pragmática, el lado lejano, el lado cercano, cómo la interpretación a través de principios pragmáticos de relevancia y un entorno cognitivo particular genera perspectivas en el individuo, y los individuos trabajamos en función de esas perspectivas. Y también hay un curso muy interesante del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de Comunicación de Riesgos, donde se retoman justamente este metaanálisis que se realizó en algún momento, y que los resultados son los que me permití compartirles. Y bueno, pues ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garibay. Entonces, vamos a intentar ahora sí prender su cámara, a ver si se puede. La doctora Iracema ya nos dijo que no lo puede hacer, pero si pudiera habilitar su micrófono, doctora, ya está. Hasta el momento se han hecho algunas preguntas y algunas reflexiones en torno al papel que tiene la ecología o la transmisión de los mensajes de la protección al medio ambiente como un sistema de protección ante estos desastres. Y la segunda pregunta es para el doctor Garibay en específico: ¿cómo aumentar o cómo se trabaja esta credibilidad de las instituciones para transmitir el mensaje? Doctora y el doctor Garibay, no sé quién quiera contestar primero. Si quieren puedo abordar la pregunta que nos hace Laura Elena relativa a la perspectiva de la ecología.
Bueno, en efecto, es muy importante considerar factores condicionantes del riesgo de desastre como son aquellos aspectos vinculados con la degradación del ambiente, la deforestación, etcétera. Y esto se puede entender desde la perspectiva de la construcción social del riesgo de desastre. El hecho de hablar de la construcción del riesgo social, perdón, del riesgo de desastre, no quiere decir que solamente nos enfoquemos a cuestiones de los seres humanos per se, sino de su relación precisamente con el ambiente, y es fundamental para entender el riesgo de desastre el considerar estos elementos, estos factores de riesgo que tienen una incidencia importante tanto en la vulnerabilidad como en la exposición de las poblaciones a la acción de diferentes amenazas. Entonces, por supuesto, es un comentario muy atinado el que nos hace Laurelena, y es fundamental en la comunicación del riesgo que la gente entienda lo que comentábamos de que los desastres no aparecen mágicamente, y que es precisamente ese desarrollo histórico de la relación entre los seres humanos y el ambiente que se generan esas condiciones de vulnerabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Garibay. Sí, es una pregunta también muy interesante, y lo que tenemos que entender es que, y lo voy a poner en palabras muy, muy llanas, ¿no? Nadie es monedita de oro para caerle bien a cualquier persona. Entonces, eso es real incluso también para las instituciones. Por eso es que trabajamos con alianzas estratégicas. La comunicación de riesgos necesita la participación de diferentes sectores de manera coordinada y simultánea. Entonces, es necesario generar estas alianzas para que cuando sea necesario trabajar en la diseminación de un mensaje significativo, utilicemos, por ejemplo, a actores que tengan ya, digamos, cierta confianza en la institución, digamos, en la comunidad. Por ejemplo, las radios comunitarias son un elemento súper central en nuestro país para hacer llegar una comunicación real, ¿no? Y significativa. Y ahí quiero solamente comentar, por ejemplo, este es un esfuerzo que a mí me pareció de lo más interesante: comunicaciones de emergencia, guías rápidas para radios comunitarias, que fue hecha por las Redes para la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Asociación Civil. Es una asociación civil que se dio a la tarea de llenar estos vacíos y que en realidad permite de manera natural a las propias instituciones gubernamentales generar estas asociaciones, digamos, estas vinculaciones estratégicas con agentes, con actores que ya son respetados en las comunidades, y así está comprobadísimo que el mensaje no solo llega más rápido, sino que llega de manera más eficiente. Ok, doctor. Tiene otra pregunta específica para usted y me voy a permitir leerla porque es un poco larga. Dice: la relación entre el conocimiento técnico, científico y el mundo de la vida real se encuentran los espacios para generar sentidos comunes, favorables a la acción preventiva. Esto es un proceso lento que requiere del diálogo, deliberación, participación y colaboración. ¿Por dónde comenzar para mejorar este proceso de comunicación de riesgo? Como comenté al principio, la premisa básica que sostuve durante toda la presentación es que es necesaria la comprensión inferencial para un adecuado proceso de comunicación de riesgo. Entonces tenemos que entender cómo es que funcionan los procesos mentales en general de las personas para fomentar la acción, particularmente frente a un riesgo. Entonces, si uno comprende cómo funcionan estos procesos, entonces adaptas esa información técnica a formatos y a procesos que permitan su incorporación de manera clara y puntual en toda la comunidad. Entonces, muy particular, tendríamos que empezar por comprender a mayor profundidad estos temas de la pragmática, y por otro lado tendríamos que establecer estas vinculaciones estratégicas con las vías de diseminación de información naturales, es decir, el padre de la iglesia, asociaciones civiles que estén trabajando en los lugares, y sobre eso, una vez que hay una comprensión común de lo que necesitamos, ¿no? Aunque, por supuesto, es un proceso del marco. Entonces, la comprensión entendida no solo como qué está pasando, sino cómo me va a afectar a mí. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Alcántara y está muy relacionada con lo que acaba de contestar el doctor Garibay. ¿Qué se puede hacer en nuestro país en relación a la comunicación
considerando que existe una amplia brecha de educación y también una brecha tecnológica en algunas regiones que son en ocasiones las más propensas a verse afectadas? Híjole, muchísimas gracias por la pregunta. Esa pregunta es realmente la más importante que podemos tener. Yo creo que sin educación no podemos aspirar a tener procesos de comunicación realmente eficientes. Uno de los principales problemas que tenemos al querer comunicar el riesgo es entender ese riesgo. Entonces, si la población no tiene acceso a la educación básica, pues mucho menos va a poder tener acceso a otro tipo de información. Y lamentablemente, mucha de la comunicación que se hace en el país, y esto también toca alguna otra pregunta que hacen en el chat, ahorita no tengo identificado quién la hace, pero que tiene que ver con por qué a la hora del desastre nos falla la comunicación. Bueno, pues uno de los problemas es precisamente que solamente centramos la comunicación del riesgo cuando ya está el desastre o cuando está a punto de ocurrir. Entonces viene el huracán categoría 5 y sabemos que va a afectar a Tabasco, a Veracruz o a Chiapas o al sitio que sea, y entonces empiezan a hacer una serie de mensajes de comunicación del riesgo, pero que son acciones puntuales, no representan procesos. Debemos recordar que la comunicación del riesgo es un proceso. Por eso también es un poco compleja la situación de la comunicación con los sistemas de alerta temprana, porque en muchos de los casos, no estoy diciendo que en todos, pero en muchos de los casos se centra en la información de última hora, qué es lo que tiene que hacer la población, para dónde tiene que correr, qué debe de agarrar y la mochila y todo esto, cuando en realidad debería ser un proceso permanente, sostenible, en el que las personas puedan tener acceso a ese conocimiento de manera cotidiana y no solamente cuando ya hay una emergencia. Y eso también hace una gran diferencia entre la comunicación de la emergencia y la comunicación del riesgo de desastre. Entonces, yo creo que inclusive para ambas, por supuesto, la educación, regresando a la pregunta inicial, es un componente fundamental que se debe de atender, porque la falta o el acceso diferencial a la educación también es un factor de riesgo de desastre en la población, y lo cual debemos considerar para poder construir estrategias efectivas de comunicación. No sé si con esto respondo a lo que me dicen, pero bueno, agradezco mucho todas las preguntas y esta en particular. Muchas gracias, doctora. Como lo habíamos anticipado antes, vamos a tener que terminar un poco antes la reunión. Sin embargo, quisiera hacerle una última pregunta a cada uno de ustedes. Al doctor Garibay le preguntan, ¿cómo se abordan las limitaciones de interpretación sobre el origen de los eventos hidrometeorológicos, sobre todo cuando hay concepciones religiosas con respecto a los fenómenos como maldiciones? ¿Y cómo se trabaja esto desde su área de expertise, que es la psicología? Muchas gracias. Es una pregunta súper apasionante. En realidad, tenemos que echar mano de todo lo que tengamos, incluso de creencias que científicamente no serían, digamos, tan reconocidas, ¿no? Recuerdo un caso justamente con el gran tsunami en Indonesia, de una comunidad en particular que sobrevive, ¿no? Es la única que sobrevive en la región, ¿no? Porque ellos tenían la creencia que su deidad, antes cuando los iba a castigar, respiraba muy, muy fuerte y entonces soplaba, ¿no? Y eso hacía que el mar se metiera, se regresara, y después iba a venir una ola muy grande. Entonces, la propia creencia religiosa hizo que la comunidad completita subiera a una zona alta y fuera la única que sobreviviera en la región, ¿no? O sea, sin daños materiales inmensos, pero daños humanos minimizados, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo que siempre llevo yo conmigo cuando pensamos en cómo es que tendríamos que trabajar esta clase de acciones en diferentes escenarios culturales. Y también mencionando justo, bueno, más bien haciendo referencia a otros comentarios que pusieron en el chat,
No hay recetas de cocina, ¿no? Lo que tenemos es que adaptar ciertas recomendaciones generales a procesos específicos, y por eso hablaba de cómo se manifiesta una coloración de posibles acciones cuando hablamos a nivel de territorio, a nivel de terreno. Pues tenemos que trabajar esto desde antes, y la NOAA nos hace 2 recomendaciones súper significativas que me gustaría retomar. La primera es que tienes que probar si tus mensajes funcionan o no, y si tus vías de comunicación funcionan o no antes de que ocurra un fenómeno, ¿vale? Y la otra es que hay muchas maneras de comunicar. Tenemos que utilizar todos los canales, todas las estrategias que tengamos simultáneamente para que lleguemos a todos. Y si bien uno pensaría que el nivel cultural es un impedimento para la comunicación de riesgos, yo me posiciono totalmente en contra, porque la vida en sí misma nos enseña. Entonces, que la gente no haya ido a la universidad no quiere decir que no tenga herramientas para enfrentarse al día a día. Y son estas herramientas las que nosotros tenemos que maximizar y buscar. Nosotros somos los que tenemos que ver cómo brindar la información frente a los intereses del que está del otro lado, no lo que a mí me interesa comunicar. Muchas gracias, doctor Garibay. Eso sería cuento. Muchas gracias. Por último, a la doctora Alcántara le preguntan cuál es la relación entre los sistemas de monitoreo y la información del peligro en tiempo real, el uso de las tecnologías y estas nuevas tecnologías que están surgiendo en todo momento, justo para comunicar el riesgo en tiempo real. Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera comentar que sí, en efecto, no estrictamente la gente que no tiene acceso a la educación no puede, no quiere decir que no pueda entender lo que está pasando y tomar decisiones. Sin embargo, sí es importante el acceso a la información en función de esa educación de la que tienen o no tienen, porque simplemente nosotros estamos hablando en un ámbito como si todo el mundo hablara, por ejemplo, español, cuando tenemos también necesidades en función de los grupos marginados, indígenas, de otros dialectos, o inclusive los sordos, o los que son mudos, o los que tienen diferentes situaciones especiales. ¿Cómo podemos comunicar ese riesgo? Entonces yo creo que la educación, si bien no quiere decir que los que no tengan acceso a la educación no pueden ser partícipes de ese proceso, sí es algo fundamental para considerar, ¿no? En el ámbito de la pregunta, en la cuestión del monitoreo en tiempo real, bueno, a lo mejor yo no soy la más indicada para contestarla, porque no trabajo con cuestiones de monitoreo en tiempo real y la transmisión, pero lo que sí puedo identificar es que me parece que hay una ausencia de conocimiento o de comunicación del conocimiento para los receptores en cuanto a la incertidumbre que tienen estos sistemas de monitoreo. Es decir, no nos hemos dado a la tarea de explicarle a la población qué tipo de información se genera a través de este tiempo real y qué significa. Porque muchas veces se habla de que el huracán es categoría 5 y mientras mayor categoría tenga, mayor problema va a haber, y eso no es siempre cierto. Tiene que ver también con el nivel de vulnerabilidad y exposición de las poblaciones que están al paso en la trayectoria del huracán, y que creo que no nos hemos dado la tarea de este reto. Recordemos en el 2013 la ocurrencia de Ingrid y Manuel al mismo tiempo en el territorio en el territorio nacional, y si bien no eran unos huracanes de gran categoría, sí hubo muchos estragos y los desastres fueron cuantiosos, porque precisamente estuvieron ubicados en unas de las comunidades más marginadas de nuestro territorio, como por ejemplo las zonas de Oaxaca y de Guerrero. Entonces yo creo que esto del monitoreo en tiempo real debe de tener también un componente de vulnerabilidad y de exposición, y no solamente centrarse en la amenaza, si queremos realmente entender el riesgo de desastre. Y en el caso de las amenazas per se, es importante especificar el tipo de información que se genera, para qué sirve y cuáles son los niveles de incertidumbre asociados a la misma. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para seguir respondiendo preguntas. Hay muchas en el chat, todas ellas muy interesantes. Yo les agradecería si pudiéramos transmitírselas a ustedes y tal vez después ver una forma de contestarlas. Por ahí también se manejó el tema de Tabasco.
Y aquí los quisiéramos invitar a consultar el webinar que tuvimos la semana pasada, que es justamente la gestión integral del riesgo ante inundaciones, donde se abordó ese tema en específico de manera muy extensa. Pues simplemente quisiera agradecerles tanto a la doctora Alcántara Ayala como al doctor Garibay por acompañarnos el día de hoy, y les cedo la palabra al doctor González para que nos despida la sesión. Doctor González. Muchas gracias. Disculpen, la tecnología de repente nos juega mala pasada, me desconecté por un momento. Yo creo que esta reunión ha sido de lo más importante. Yo, cuando se empezaba a organizar este webinar, cuestionaba a Jorge Arriaga qué tan importante era el riesgo en sí o la comunicación del riesgo, y creo que me ha convencido totalmente que la primera cosa es entender el riesgo. El riesgo es un fenómeno, es un concepto más que fenómeno, complicado de entender. Tiene que ver con la exposición, la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia de distintos fenómenos que podríamos llamar peligro. La conjunción de estos tres factores se vuelve complicado para poderla entender y poderlo explicar. Pero, como aquí hemos visto, la comunicación del riesgo es fundamental para generar respuestas. Y yo creo que el problema más importante que yo he enfrentado en mi vida profesional es poder propiciar respuestas antes, o sea, como prevención del desastre. Y esto sucede tanto en todas partes del mundo. Pensé yo alguna vez que en Estados Unidos no lo habría, pero el ordenamiento territorial es un asunto fundamental para buscar el riesgo. Por ejemplo, hoy en Tabasco, una parte muy importante de la gente que está inundada es porque está en zonas precisamente que son zonas inundables. Son los canales de desfogue de los ríos de Tabasco. Y entonces no hemos sido capaces de alguna manera de comunicarle a estas personas que si se quedan dentro de los lugares donde están actualmente, son vulnerables, están expuestos al riesgo, y que esto tarde o temprano va a redundar en un problema que tendríamos que atender como emergencia, como está sucediendo actualmente. Si pudiéramos hacer que las personas no se ubiquen en los lugares donde son vulnerables, que sabemos que se van a inundar con un cierto periodo de retorno, con una cierta probabilidad, entonces seríamos mucho más eficientes en poder prevenir estos daños por riesgos hidrometeorológicos. Creo que la explicación que nos han dado hoy la doctora Iracema Alcántara y el doctor Garibay nos permiten entender estas formas de poder comunicar y poder así evitar catástrofes de grandes dimensiones. Muchas gracias a ustedes por su explicación de esta mañana, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Sé que hay mucho más preguntas que se han generado, y vamos a buscar de que, si nos hacen favor nuestros participantes, puedan contestar estas preguntas que se han generado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Jorge. Doctor, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias al doctor Garibay y a la doctora Iracema Alcántara por aceptar nuestra invitación. Creo que ha sido una forma pues incomparable de cerrar este ciclo de webinars sobre gestión integral del riesgo. Y nada más invitarlos la próxima a inscribirse a nuestro taller internacional Innovaciones Científicas, Tecnológicas, Sociales para el Alcance de la Seguridad Hídrica en México, donde trataremos también uno de los temas es la gestión del riesgo asociada al cambio climático. Les invitamos a inscribirse. La página es tallerinnovacion.cershi.org. Muchas gracias a todos y nos vemos en el taller internacional. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Cuídense mucho. Gracias.